¿Qué tal, jóvenes y señoritas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema número 24 del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. ¿Cuál es el tema número 24? Es el poder legislativo. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Es conocer y analizar la importancia del poder legislativo. Vamos a trabajar la composición y requisitos para ser congresistas, el funcionamiento y la incompatibilidad de congresistas, las prerrogativas congresales, atributos del Congreso, comisión permanente del Congreso, la interpelación como función del Poder Legislativo y las ventajas y desventajas del sistema unicameral. Entonces vamos a comenzar con el Poder Legislativo. ¿Qué es el Poder Legislativo? Es el órgano del Estado encargado de dictar, interpretar, modificar y derogar las leyes y resoluciones legislativas. El Poder Legislativo reside en el Congreso. ¿Cuál es su composición? El Congreso de la República tiene 130 miembros y consta de una Cámara. Son elegidos por un periodo de 5 años. Los candidatos a la presidencia de la República no pueden ser al mismo tiempo candidatos al Congreso, mientras que los candidatos a la vicepresidencia sí están facultados. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? 1. Debemos ser peruanos de nacimiento, haber cumplido los 25 años de edad y gozar del derecho de sufragio. No pueden postular al cargo los congresistas si no han dejado el cargo 6 meses antes de las elecciones. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General y las autoridades regionales, los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, el Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones ni el Defensor del Pueblo pueden postular al cargo. Vamos a tocar el siguiente punto, que son los funcionamientos del Poder Legislativo. La actual política o la actual constitución política señala que la función legislativa es de tiempo completo, que está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión o oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso, denominándose a los periodos de trabajo efectivo legislaturas. Y tenemos las legislaturas. ¿Qué son las legislaturas? Son los periodos en los que los 130 congresistas se encuentran reunidos para cumplir su función, es decir, que el tiempo de trabajo efectivo del Congreso. Las legislaturas son de dos clases, las ordinarias y las extraordinarias. Las primeras son convocadas por el presidente del Congreso y las extraordinarias por el presidente de la República, cuando se presentan circunstancias urgentes y el Congreso está receso. La ley orgánica del Congreso determina que durante el año realizan 2 legislaturas ordinarias, que son: primera legislatura se inicia el 27 de julio y concluye el 15 de diciembre de cada año, y la segunda legislatura que inicia el 1 de marzo y concluye el 15 de junio de cada año. La incompatibilidad de los congresistas. La función de congresista es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la del ministro de Estado y que desempeño previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter interpersonal. Posterior a esto vamos a trabajar lo que son las incompatibilidades de los congresistas. La función de los congresistas es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la del ministro de Estado y del desempeño previa autorización del Congreso. Tenemos lo que son las prerrogativas congresales. Los congresistas gozan en atención al cargo que ocupan y sobre todo para que puedan desarrollar una adecuada labor de las siguientes prerrogativas. El antejuicio político, por el que los congresistas, antes de ser juzgados por el Poder Judicial, se someten a la acusación congresal en el sentido de retirarle la inmunidad. La inmunidad, que consiste en que no pueden ser acusados, sancionados ni sancionados en el ejercicio de su función. Vamos a tomar en consideración las atribuciones del Congreso. ¿Y cuáles son? Es dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las que existen. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo.
prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República a salir del país. Posterior a esto tenemos lo que es la Comisión Permanente del Congreso. En el artículo 42 de nuestra Constitución Política, la Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar dentro de 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Ejercer sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. La Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformado por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardado la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. El presidente somete a consideración del Pleno del Congreso la nómina de los congresistas propuestos para conformar la Comisión Permanente. A más tardar, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la instalación del primer periodo anual de sesiones, la elección se realiza dentro de los 5 días hábiles posteriores. Los vicepresidentes de la Comisión Permanente son los vicepresidentes del Congreso. Posterior a esto, vamos a tener lo que son las ventajas y desventajas del sistema unicameral. Un solo esquema de representatividad en un solo cuerpo legislativo facilita que se acate la voluntad general. A favor del sistema unicameral, se ha dicho que la lógica política de una democracia es incompatible con el sistema bicameral, pues se basa en el supuesto de la identidad del pueblo unitario. La soberanía es indivisible y por tanto existirá una inconsistencia al dividir en dos o más partes el poder legislativo. La consideración de la legislación por un solo cuerpo propone la economía de tiempo y los recursos económicos, una causa central del debilitamiento del sistema bicameral debe ser buscada en la evolución que han experimentado los estados en sus estructuras y sus funciones. La concentración del esfuerzo legislativo en un solo cuerpo permite localizar y maximizar los recursos de investigación y, en consecuencia, el estudio de cada medida resulta más profundo. El unicameralismo posibilita una mayor celeridad en el trámite legislativo y evita la duplicidad de comisiones y apartados administrativos dentro de un mismo cuerpo legislativo. ¿Y cuáles son las desventajas? Con una sola cámara se encubre el despotismo, no permite la opinión de todas las organizaciones políticas, la unicameralidad orienta hacia la dictadura, la manipulación colectiva del poder ejecutivo, porque casi siempre en ella está integrada la mayoría oficialista. La función legislativa corre el riesgo de ser susceptible al convencimiento de las pasiones y por ende no ofrece las garantías de un sistema bicameral. Entonces vamos a entender que el poder legislativo es el órgano del Estado encargado de dictar, interpretar, modificar y derogar las leyes y resoluciones legislativas. El poder legislativo reside en el Congreso. Con este tema estamos culminando la sesión número 24.